Y ojo, no hablo de censurar, aquí el feminismo no viene a censurar nada, lo que viene es a sacar de la sombra, ¿no?, a esa censura invisible. Vamos a analizar esta frase, pero solo la primera parte, porque lo de la censura invisible se lo dejamos a Iker Jiménez. Primero, el feminismo en cualquier caso vuelve, no viene, porque casi parecía que se está hablando de algo completamente nuevo y que las mujeres nunca lucharon por el derecho al voto o la independencia económica. Y segundo, no existe el feminismo, sino los feminismos. Eso ya por de pronto deja claro el escaso conocimiento de Leticia Olera sobre la historia de las corrientes feministas. O lo que es peor, la conoce pero, a pesar de ser consciente de la diversidad de enfoques que existen, decide hablar en singular con el propósito consciente de invisibilizar al resto de corrientes. Y el problema es que esto no es un caso aislado, sino más bien la norma. El feminismo hegemónico ha conseguido serlo en gran parte gracias a este secuestro del término feminista por parte de una clase de feministas muy concreta, a la que Leire Kiel acertadamente llamó la peor cara o la peor versión del feminismo. Y con la peor, entiendo yo, se refería a la más fanática, la más dogmática, la más combativa y también la menos útil, por no decir directamente la más dañina. Además tiene todo el sentido que la corriente más fundamentalista de un movimiento sea la que no solo se erija en máxima representante del mismo, sino que además ningunee al resto de corrientes y desee inconfesadamente barrer con todas ellas. Así es como suelen operar los fundamentalismos, como por ejemplo el islámico. También en ese caso los fundamentalistas reclaman ser los únicos musulmanes auténticos. Lo cual me lleva a otra analogía entre feminismo e islam y lo que es todavía más interesante, si cabe, entre antifeminismo y anti-islam. Aquello de que todo musulmán o integrista es un mal musulmán, una de las bases por las que se rige el fundamentalismo islámico, esta es una idea que curiosamente suscriben muchos críticos del islam. La única diferencia es que para estos últimos, ser mal musulmán es algo bueno, pero no porque representa una corriente moderada, la cual niegan que exista, sino porque ignora, de nuevo, igual que diría un integrista, cuál es la verdadera naturaleza, entre comillas, del islam. Y del mismo modo ocurre con el feminismo. Tanto sus más radicales defensores como sus más radicales detractores coinciden en identificar la corriente más extremista e intolerante con el verdadero feminismo. ¿No es maravilloso? Los unos secuestran el feminismo y los otros aprueban ese secuestro. Esto es, le otorgan carta de legitimidad al darles la razón en que el suyo es el auténtico, el verdadero. Entre feministas radicales y antifeministas radicales se han propuesto cargarse el feminismo, que nunca fue uno sino varios, y convencer a la gente de que jamás se interesen por un pensamiento tan grotesco como lo presentan ambos, tanto los que lo defienden como los que lo combaten. Sin embargo, por más que los sectarios de uno y otro lado se refieran al feminismo en singular y lo identifiquen exclusivamente con esa versión tan infumable del mismo, no es preciso demasiado esfuerzo para comprobar que esto es radicalmente falso. Tan solo necesitas buscar en Google feminismo de la diferencia, feminismo liberal, feminismo individualista, postfeminismo, y no te harán falta unas grandes dotes intelectuales para darte cuenta de que es imposible hallar una sola idea que compartan todos ellos. Con lo que igual de fácilmente llegarás a la conclusión de que cualquiera que hable del feminismo como de una unidad está mintiendo. No lo olvides, feministas radicales y antifeministas radicales nos quieren por igual ignorantes, sectarios y prejuiciosos. Ambos están invisibilizando la enorme disparidad de opiniones existentes sobre cuál debería ser la lucha feminista y cómo debería enfocarse. Y cuando no pueden acallar las voces disidentes, los unos las tachan de criptofascistas y los otros de criptomarxistas, es decir, que los dos toman a todo disidente por un miembro en secreto del otro bando. Porque así funciona la mentalidad maniquea, como he explicado tantas veces en este canal. Si no estás conmigo al 100%, estás contra mí al 100%. No existen grises, tan solo blanco y negro. Y si yo creo que el mundo se divide en feministas y antifeministas, más allá de que me identifique con el uno o el otro grupo, no concebiré que quien disiente conmigo en varias cosas, aunque no necesariamente en todas, pueda representar una tercera visión, o una cuarta, o que haya incluso muchas más. Porque claro, se puede dar también la situación contraria, que las feministas disidentes señalen al feminismo hegemónico como falso feminismo, incluso como neomachismo camuflado. Yo personalmente creo que tienen parte de razón, pues ya he manifestado en 2 ocasiones que los reclamos de sobreprotección por parte del Estado
no es sino una vuelta al paternalismo que trataba a las mujeres como menores de edad, como seres débiles necesitados de continua vigilancia y cuidados. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos creemos la versión de aquel sector, por no decir secta, al que los políticos y los medios le han dado altavoces y financiación? ¿O sería mejor atender a los argumentos de todas las corrientes feministas, habida cuenta de que no está nada claro ni cómo debería enfocarse la igualdad de género, ni con qué ideas y corrientes se sienten más identificadas las mujeres? Creo que la pregunta se responde sola. Pero veamos cómo dos mujeres con gran criterio argumentan que el feminismo institucional y mediático no es el feminismo que ellas quieren e incluso no merece llamarse feminismo en absoluto. A mí, que vengo de una familia, y lo he dicho muchas veces, que siempre me enseñó a que ser mujer era una característica, pero que podía hacer las mismas cosas que pudiera hacer un hombre. No tenía por qué plantarme o tener miedo a nada. Y de repente veo que intentan enseñarle a mi hija que no es igual que su hermano, que mi hija es una persona débil a la que las leyes deben proteger de una manera especial, que su hermano es más fuerte y mejor. Me da mucha vergüenza porque en mi familia llevamos 3 generaciones de mujeres peleando como cualquier hombre, trabajando como cualquier hombre. Y la pena es que he tenido que contrarrestar lo que desde los colegios, desde la sociedad, desde la legislación, le están diciendo a mi hija. Esto me hace sentir una pena enorme y por eso estoy peleando contra ello, aunque sea muy difícil, porque peleo contra una ideología sustentada por varios miles de millones de euros. Yes, that every kind of excuse is being made for the preservation of a certain type of decorous bourgeois femininity, okay? I mean, that's what I think is going on here, okay? I identify much more strongly with a working class style, a style of the street. I mean, because I feel the street is like an arena where there is no law, and that working class women, African American, Latina, Italian American, have in their ability to, in their body language, right, and their voices, okay, take charge, take control of space much better than this bourgeois model of femininity that was typical of the 1950s and that now is encouraged, okay, in the classroom, in the elite schools in the United States. So, you know, I do think that there is this idea of decorum, almost a Victorian notion of decorum, of primness, of certain priggishness, okay, has come back. Now, it could be generational, because my generation of the 1960s, like that of the flappers of the 1920s, okay, was very interested in using language, you know, that was associated with swearing, you know, like sailors, and talking in a bawdy, lusty way, and breaking through the speech codes in the same way that you have Lenny Bruce, okay, was a great hero of, okay, and the police would come, okay, and arrest him in nightclubs, okay, because he was using words that were declared obscene. Okay, so today, you have this withdrawal, okay, to me, really a regression, okay, to a pre-feminist stage of decorous and fragile femininity that I think is, I mean, this to me is not feminism, okay? This is actually anyone who espouses such a thing, anyone who thinks that women are so weak that they need the protections of society, okay, is just simply rolling back, you know, feminism. Okay? And I deny, okay, that any woman, okay, who argues for the protection, you know, of women in this way, okay, is not a true feminist. También es paradigmático el ejemplo de María Blanco, profesora de Economía que ha cosechado duras críticas, y más que críticas, por defender el feminismo desde una perspectiva liberal, que por cierto es la originaria, aunque no me voy a meter ahora a dilucidar si es por ello la más auténtica o legítima. El caso es que para las feministas hegemónicas, ella es machista, y sin embargo para los antifeministas, aquellos que no distinguen entre unas y otras corrientes, ella es también una feminista hegemónica, solo que camuflada. El camuflaje, el disimulo, la infiltración y el prefijo cripto siempre han sido términos y conceptos muy queridos por los sectarios y los fundamentalistas de cualquier credo, religioso o secular. Pero como yo sé que mis suscriptores son personas de mente abierta y con criterio, prefiero dejarles un fragmento de la propia María Blanco para que saquen sus propias conclusiones.
Cuando los políticos se dan cuenta de hasta qué punto son importantes los grupos de interés y lo abundantes que somos las mujeres y el potencial que tenemos como posibles votantes, pues inmediatamente lo que hacen es secuestrar ese feminismo y atraérselo con prebendas, con subvenciones y con apoyo político, y el poder corrompe. Entonces las feministas que se sienten tentadas por el poder y creen que tienen que salvar a todas las demás mujeres, digamos que lo hacen desde la izquierda porque vende mucho mejor que desde la derecha, que está marcada por una tradición que no es nada feminista, ¿no? No hay derecha feminista que yo sepa. En ese momento el feminismo se jode en el momento en el que es secuestrado por mujeres políticas que intentan tener poder, ¿no? El hecho que a mí me marca, por lo menos en España, un antes y un después, es cuando Victoria Kent dice en el Parlamento que no estamos preparadas para votar porque no somos lo suficientemente de izquierdas, ¿no? Básicamente. Por la misma razón que me empeño en defender a los pobres, porque creo que me molesta mucho que me intenten robar, que me intenten representar quienes no me representan. Y es que todavía queda mucho por hacer. Es que quedan muchas mujeres, muchas niñas que están siendo vendidas a futuros maridos y sigue habiendo desigualdad. En España y en Europa somos unas niñas privilegiadas, tenemos muchísimo. Hay problemas, hay muchos problemas, pero no solo de las mujeres, hay problemas de los hombres también, ¿no? No se suele estudiar qué efectos tiene el machismo sobre el hombre, pero es demoledor. Es demoledor a todos los niveles. Entonces creo que todavía queda mucho por hacer y a mí no me representan. Entonces, como no me representan y yo también lucho por la defensa de la mujer y la igualdad de la mujer y la libertad de la mujer, pues me llamo feminista. Y le molesta tanto a las feministas como a los libertarios, ¿eh? Este sería pues un ejemplo de feminismo liberal, pero también podríamos acercarnos al llamado feminismo de la diferencia, el cual está tan o más alejado del hegemónico como el liberal. Lo siguiente está extraído de un artículo cuyo enlace dejo aquí. Lo contrario de la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Hemos contrapuesto igualdad a diferencia cuando en realidad no es posible conseguir una verdadera igualdad sin mantener las diferencias. La propuesta de la igualdad y emancipación desde semejantes presupuestos solo puede lograrse negando la diferencia sexual femenina en beneficio de un sujeto universal y neutro que, lógicamente, sería masculino. Es absurdo contraponer naturaleza y libertad, pues nuestra libertad nace de nuestra naturaleza, que la dota tanto de posibilidades como de límites. Pero claro, la lógica occidental juega siempre con las oposiciones de un estrecho pensamiento binario, o esto o lo contrario. Las feministas de la diferencia nunca hemos deseado una igualdad que aniquile nuestra diferencia sexual, ni un sujeto universal que consagre el modelo masculino de ser. Igualdad a costa de negar nuestra diferencia, nuestra naturaleza, nuestra realidad más real, que dislate. Yo he visto mucho de suscribir todas las posiciones que sostiene la autora. Pues me recuerda a ese tipo de embrismo que tiende a ver las cualidades femeninas como virtudes y las masculinas como vicios. Ideología hábilmente destripada por Marcela Yacoub en ¿Qué habéis hecho de la liberación sexual?, libro que recomiendo. Sin embargo, comparándolas con las posiciones habituales del feminismo de género, tan hegemónico en los últimos años, se me antojan la cumbre de la sensatez. Pero los cuestionamientos, desde dentro o desde fuera del feminismo, son inacabables. Tan solo daré un ejemplo más para mostrarles la enorme confusión de ideas existente y las enormes disparidades, muchas veces insalvables, entre unas y otras corrientes feministas. Yo personalmente no creo que tenga demasiado sentido la discusión acerca de cuál o cuáles feminismos son más verdaderos. Sin embargo, existe una vertiente que, en rigor, sí quedaría fuera del conjunto formado por todas las corrientes feministas. Desde el momento en que Judith Butler afirma que el sexo siempre fue género, y que existen más de dos de ellos, el sector de población al que se refiere y o dirige el feminismo de cuarta ola, también llamado posfeminismo, el mismo nombre lo dice todo, ya no son las mujeres, sino todos los seres humanos. Con lo que sería bastante correcto afirmar que el nuevo feminismo hegemónico, en la medida en que se hace eco de los postulados postfeministas, no es verdadero feminismo, sino ideología de género, postmodernismo, transhumanismo, o como lo prefieran llamar.